Buenas tardes con todos. Quisiera saber si se ve la presentación y se me escucha. Buenas tardes, doctor. Sí, Sí, buenas tardes. ¿Se ve la presentación? sí se observa, Sí, doctor. doctor, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bien, buenas tardes. Soy el doctor Ronald Escalante, médico neurólogo del Hospital de Policía. Y teníamos programado para el día de hoy realizar la charla respecto a trastorno de los pares craneales. Como recordatorio, como bien habrán estudiado, los pares craneales son 12 y estos están distribuidos a lo largo del tronco encefálico. Cuando se genera una lesión de par craneal, al mismo lado de su lesión, o sea, su manifestación clínica es de tipo ipsilateral, ¿ok? Vamos a hablar y todas las y a través de su axón va a llevar la información hacia acá, hacia el bulbo olfatorio, que es donde está localizada su segunda neurona, ¿correcto? Es aquí. Doctor, disculpe que le interrumpa. Mm, no se le escucha bien. Ok. ¿Se me escucha? Se le escucha entrecortado, doctor. Ya. Vamos a ver. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, doctor. Ok. Es una neurona bipolar, donde su primer neurona estaba localizada aquí a nivel de la mucosa nasal, y es aquí donde se captan las partículas olorosas y son llevadas a través del axón a la segunda neurona que está localizada aquí en el bulbo olfatorio, en la base del lóbulo frontal. Cuando vamos a ver más adelante, cualquier alteración a nivel del bulbo olfatorio o de la base de cráneo se puede originar los trastornos relacionados con la olfacción de vía central, ¿correcto? Entonces, ya localizados aquí a nivel del bulbo olfatorio, que es donde inicia la vía olfatoria que corresponde a la segunda neurona, vamos a ver que esta está conformada por el tracto o cintilla olfatoria que va a viajar por la base del lóbulo frontal y se va a distribuir en la estría olfatoria medial y en la estría olfatoria lateral, ¿correcto? Pero es esta, la estría olfatoria lateral, la que va a llegar al complejo amigdalino y área prepiriforme, que es el área olfatoria primaria, ¿correcto? Entonces, los desórdenes neurológicos centrales, que no tienen nada que ver con los problemas respiratorios nasales, que alteren la percepción del olor, van a estar aquí localizados en cualquier parte de esta vía, la vía olfatoria. ¿Qué tipo de alteraciones encontramos en las lesiones del nervio olfatorio o la vía olfatoria? Estas pueden ser cuantitativas, pueden ser cualitativas o pueden ser alucinaciones olfatorias. La anosmia, por definición, es la ausencia de la percepción, en este caso, del olor, ¿correcto? Las causas pueden ser, lógicamente, nasales, por cualquier tipo de alteración del neuroepitelio olfatorio. Nos recordarán
coronavirus generaba un problema a nivel de la mucosa olfatoria, a nivel de la primera neurona, que es lo que generaba la hiposmia, anosmia en los pacientes, en algunos pacientes que tenían infección por coronavirus. Otras lesiones pueden ser por traumatismo craneal. Las lesiones propias de la vía olfatoria del sistema nervioso central son aquellas ya que tienen una lesión estructural, ¿correcto? Que son lesiones compresivas o infiltrativas, inflamatorias, infecciosas o tumorales. Las alteraciones propias de esta percepción pueden ser las parosmias o las alucinaciones olfatorias. Las parosmias son alteraciones de la percepción del olor, sin embargo, la alucinación se entiende que es algo que no existe, ¿verdad? Entonces, la alucinación es la interpretación de una percepción olorosa que no es real. Y aquí tenemos a diferenciar las que corresponden a algunas auras epilépticas que tienen como su foco epileptógeno a nivel del lóbulo frontal o la base del lóbulo frontal o en la vía olfatoria neurológica me refiero, y puede ser la manifestación de un aura, ¿sí? ¿Correcto? De epilepsia de tipo temporal, de localización central, o por patología psiquiátrica. La más característica es cuando el paciente psicótico, esquizofrénico, nos refiere, por ejemplo, olores desagradables como la cacosmia, ¿correcto? Esa es una alteración de la percepción de origen central, pero en patología psiquiátrica. Respecto al segundo nervio craneal, este segundo nervio craneal, que es el nervio óptico, es un nervio bastante interesante, ¿correcto? Primero porque es una vía cerebral y todas sus neuronas van a estar concentradas aquí a nivel de la retina, las células ganglionares de la retina donde se condensa toda la información visual, va a terminar aquí, en la papila del nervio óptico y por ende en el nervio óptico. Entonces, cualquier alteración que se genere a nivel de la percepción o la vía va a originar trastorno de la vía visual. Entonces, el nervio óptico como tal tiene una porción intraocular, que son las células ganglionares de la retina, tiene una porción intraorbitaria, tiene una porción intracanalicular y, lógicamente, una porción intracraneal, ¿correcto? Que es la que nos permite discriminar los estímulos visuales y, por ende, la interpretación de lo que es lo normal y lo que es anormal. Y este es el gráfico que representa eso que les acabo de mencionar. Una vez que ingresa el estímulo visual a través del cristalino, ¿ok? Toda la información va a ser derivada aquí a las células ganglionares de la retina, que es donde llega toda la información visual. Pero aquí el cristalino genera una refracción y permite que la información que llega por el lado nasal sea interpretado hacia el lado temporal de la retina temporal de ese ojo. Y lo mismo pasa con la retina, la información que llega del lado temporal a nivel del cristalino, se genera una refracción de la información visual y esta información va a ser condensada a nivel de la retina nasal. Entonces, para entender toda información visual que atraviesa la córnea, la pupila y el cristalino, se va a disgregar a nivel de lo que se llama la retina temporal y la retina nasal. ¿Y por qué es importante esto? Porque es esto, entendiendo este gráfico, vamos a poder entender de qué hablamos cuando hablamos o evaluamos un paciente y encontramos trastorno de la vía visual, ¿correcto? Eso lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Entonces, toda la información que llega por la retina nasal, que está aquí en celeste, turquesa, viaja juntamente con la información que llega de la retina temporal. La información se condensa en la papila del nervio óptico y viaja a través del nervio óptico, como pueden ver aquí. Toda esta información viaja junta, pero ¿qué pasa? A nivel del quiasma óptico, toda la información que llega a través de la retina nasal se decusa hacia la vía visual contralateral y toda la información que llega por la retina temporal mantiene su vía
a través de las radiaciones ópticas, tracto óptico, cuerpo geniculado y obviamente la vía visual. Entonces, cuando hablamos de problemas de la vía visual, hablamos de lesiones prequiasmáticas, es decir, cuando hay alteración de ambas vías, nasal y temporal. Hablamos de lesiones a nivel quiasmáticas o las lesiones postquiasmáticas, ¿de acuerdo? Entonces es importante poder mirar y entender este gráfico y esto nos va a permitir saber de qué hablamos cuando hablamos de desórdenes de la vía visual. Entonces cuando evaluamos la vía visual, evaluamos agudeza visual, la visión de colores, el campo visual, el reflejo fotomotor y esto es necesario mirarlo con el fondo de ojo. Entonces, ¿qué pasa con las lesiones del nervio óptico? Habíamos dicho que el nervio óptico es una vía cerebral, ¿correcto? Una vez que se genera una lesión del nervio óptico, es muy importante recordar que el nervio óptico está formado por axones que contienen mielina. Por lo tanto, la mielina del nervio óptico se puede lesionar siempre por enfermedades que tengan una base inmunológica, una base autoinmune. Entonces, si una persona viene porque tiene neuritis óptica clínicamente, entonces yo debo pensar, ok, esta persona debe tener algún desorden de etiología inmunológica que me está originando este compromiso del nervio óptico. Puede ser unilateral y puede ser bilateral, ¿ok? Entonces la característica es déficit monocular de un solo ojo. Es raro que sea binocular, pero hay. Obviamente hay disminución de la agudeza visual, hay alteración de la visión de colores, hay alteración en el fondo de ojo, hay una pupila desaferentada, hay alteración, obviamente, del reflejo fotomotor y otra característica, toda lesión del nervio óptico origina dolor ocular al movimiento. Si yo estoy frente a esa clínica, debo entender que este paciente tiene una neuritis óptica, lesión del nervio óptico. Y las lesiones del nervio óptico pueden ser lesiones desmielinizantes. Se dice no. Está demostrado que algunas enfermedades desmielinizantes, como esclerosis múltiple, hasta en el 50% de casos, en los próximos 5 años, puede desarrollar esclerosis múltiple. ¿De acuerdo? Entonces, una neuritis óptica puede ser lo que se denomina un síndrome clínico aislado en el contexto de enfermedades desmielinizantes, donde esta neuritis óptica, que puede no tener una etiología, por ejemplo, por un lupus eritematoso, por un SAF, ¿no? Un síndrome antifosfolípido, puede ser el inicio de una conversión a futuro de una esclerosis múltiple y se conoce con el término de síndrome clínico aislado. Es toda lesión de sustancia blanca fuera del encéfalo, es decir, nervio óptico o médula espinal. Entonces, cuando yo hablo de neuritis óptica, hablo de que hay una alteración. ¿De quién? Del nervio óptico. Entonces, en un fondo de ojo voy a visualizar la retina, donde tiene los vasos sanguíneos, arterias y venas de manera clara y nítida y veo que el disco del nervio óptico está muy bien definido y tiene un color adecuado. Sin embargo, cuando existe edema de papila, me habla de una inflamación del nervio óptico y esto nos puede traducir problemas de relación a hipertensión intracraneana y o alteraciones de etiología inmunológica. Como podemos ver aquí, no puedo definir ni el color de la papila, ni los bordes de la papila del nervio óptico, ni la relación arteria-vena que tiene bien definido en el gráfico anterior. Entonces, la inflamación del nervio, hemos dicho, genera pérdida o disminución de la agudeza visual, pérdida, alteración de la visión de colores, un escotoma central, alteración en la visualización de la papila del nervio óptico y también dolor ocular al movimiento. Entonces no se olviden, si hablamos de neuritis óptica, siempre voy a pensar que la causa suele ser inmunológica, puede ser el inicio o el predecesor de una conversión a futuro de esclerosis múltiple como síndrome radiológico aislado y también en algunos casos las neuropatías
ópticas isquémicas anteriores son las que se presentan en personas adultas mayores. Los hipertensos, los diabéticos pueden hacer neuritis óptica, pero de otra etiología, que no es la etiología de la neuritis óptica de gente joven, que suele ser de etiología inmunológica. ¿De acuerdo? Entonces, este es el gráfico del que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Habíamos dicho que toda la información visual se condensaba a nivel de la retina nasal, retina temporal. Ambos haces viajaban por el nervio óptico y aquí a nivel del quiasma óptico toda la información que llega por la retina nasal se decusa al lado contralateral y toda la información que viene por la retina temporal sigue su misma vía, sin decusarse, ¿correcto? Entonces, cuando encontramos una amaurosis, que es decir, ceguera unilateral, hablamos de lesiones propias del nervio óptico. Esta es una amaurosis, ceguera monoocular, ¿correcto? Lesión propia del nervio óptico. Sin embargo, cuando encontramos lesiones que generan hemianopsia bitemporal, es decir, se pierde la mitad del campo visual bitemporal, hablamos de lesiones a nivel del quiasma óptico, lesión clásica típica de macroadenoma hipofisiario, ¿verdad? Recuerden que debajo del quiasma está la glándula hipófisis y cuando esta glándula crece y se genera un macroadenoma, desplaza hacia arriba el quiasma y lo lesiona. Y esta es la imagen característica. Entonces, ¿cómo vamos a visualizar esto que estamos viendo aquí en gráfico? Bueno, mediante dos evaluaciones. Una es mediante la evaluación por confrontación de campo visual, uno al frente del otro, y hacemos una visión de dedos en función al campo visual. Y la otra es mediante la campimetría, que es un estudio propio del oftalmólogo que nos permite visualizar estos hallazgos. Cuando la lesión ya está en el trayecto del nervio óptico, significa que vamos a encontrar, por ejemplo, eh, hemianopsias de tipo homónimas, que son diferentes a las heterónimas, porque estas ya están a lo largo de la vía visual. Y todo lo que está a través del cuerpo geniculado, radiaciones ópticas, vamos a hacer lesiones de tipo cuadrantanopsias, ¿correcto? Entonces, sabiendo cómo es la función de la vía visual, puedo interpretar los gráficos de dónde está la lesión en función al defecto campimétrico. Vamos a pasar a hablar de los oculomotores. Los oculomotores son el tercero, cuarto y sexto nervio craneal. Como recordarán, cada uno de estos va a inervar el tercer nervio craneal, inerva al recto interno, recto superior, recto inferior y el oblicuo menor. El cuarto nervio craneal va a inervar al oblicuo mayor, que es el cuarto nervio, y el sexto nervio craneal va a inervar al recto externo. Entonces, recordando esta información, yo puedo saber frente a qué estoy. Entonces, si yo tengo una lesión del tercer nervio craneal, voy a tener un paciente, primeramente, que va a tener ptosis palpebral. Entonces, toda lesión del tercer nervio craneal origina ptosis, porque hay una rama del tercer nervio que va a inervar al músculo elevador del párpado. Sus demás ramitas irán al recto interno, recto superior, recto inferior y oblicuo menor, ¿correcto? Pero no se olviden, las lesiones del tercer y sexto nervio craneal producen lo que se llama diplopia horizontal, es decir, visión doble al costado. El cuarto nervio produce diplopia vertical, visión doble una encima de otra. Pero también aquí hay otra información. El tercer nervio craneal le brinda, perdón, inervación parasimpática a la pupila. Entonces, la pupila va a tener inervación parasimpática que es iridoconstrictora. Entonces, cuando se lesiona el tercer nervio craneal, voy a tener diplopia horizontal, ptosis palpebral, y en algún grupo de pacientes donde se haya alterado, se haya generado la compresión del nervio, puedo tener desaferentación de la pupila con predominio de la vía simpática. Entonces, si mi nervio parasimpático, que es el tercer nervio, me da inervación neurovegetativa parasimpática, el parasimpático es iridoconstrictor. Si se lesiona, entonces predomina el simpático y voy a tener midriasis, ¿correcto? ¿Y por qué es importante saber esto? Porque cuando yo tengo lesiones del tercero, tengo que diferenciar. ¿Es un tercero
con compromiso pupilar o sin compromiso pupilar. Si no hay compromiso pupilar, significa que la lesión del tercero puede ser inflamatoria, infecciosa, vascular, en hipertensos, en diabéticos, en hipertensión intracraneana, ¿correcto? Pero si encuentro que ese tercero tiene midriasis, o sea, tiene lesión del espectro neurovegetativo, entonces voy a entender de que la causa de esa lesión del tercer nervio craneal con midriasis es porque hay una compresión del tercer nervio a nivel de estas arterias, que son las que le hacen una pinza arterial al tercer nervio craneal, que es la arteria cerebral posterior y la cerebelosa superior. Cuando se comprima el tercer nervio entre estas dos arterias, se genera la parálisis con midriasis. Entonces, mi evaluación clínica me permite diferenciar frente a qué estoy. ¿Es una lesión de etiología microisquémica compresiva o es una lesión por dilatación aneurismática que comprime a mi tercer nervio craneal? Esto es lo que le acabo de explicar, las otras causas que son de tipo isquémicas. Una vez que tengo el diagnóstico, pues tendré que pedir evaluaciones, siempre evaluaciones de neuroimagen, para poder saber si existe o no existe algún compromiso del sistema nervioso central que me lesione mi tercer nervio craneal. Gran parte de las parálisis oculomotoras son de tipo microisquémicas, donde los hipertensos y los diabéticos son las pacientes con la mayor etiología de este problema. Y si la sospecha es el aneurisma, tengo que pedirle un estudio neurovascular, angiotem o angioresonancia cerebral. El cuarto nervio craneal, como les mencioné, es el patético troclear. Es el nervio que inerva al oblicuo mayor y la lesión de este nervio produce diplopia vertical, ¿ok? No se olviden, lesión del tercero, lesión del sexto nervio craneal, diplopia horizontal, lesión del cuarto nervio craneal, diplopia vertical. En este gráfico está representada la mirada primaria de este modelo. Cuando vemos que este gráfico lateraliza la cabeza hacia su lado derecho, vemos que el globo ocular se desplaza hacia arriba y cuando esta persona lateraliza la cabeza hacia el lado contralateral, esta elevación del globo ocular se corrige, ¿ok? Y eso es lo que se denomina el test de Bielchowski. El test de Bielchowski nos permite conocer cuando la lesión está del lado derecho o izquierdo haciendo esta maniobra de lateralización del cráneo, ¿correcto? Se lesiona, se eleva el globo ocular hacia el lado de su lesión y corrige lateralizando la cabeza hacia el lado contralateral. Y como estamos hablando de oculomotores, vamos a hablar del síndrome de Tolosa-Hunt, que es una oftalmoplegia dolorosa. Hay que entender que estos oculomotores están discurriendo a través del seno cavernoso y cuando se produce algún compromiso, alteración, inflamación, compresión a nivel del seno cavernoso, se puede generar este tipo de alteración. Quinto nervio craneal, nervio trigémino. Es un nervio mixto porque nos da información sensitiva y motora. Nos da inervación sensitiva a nivel del rostro y también a nivel de los músculos tensores del tímpano y la masticación. Su primera rama es el quinto uno, es un nervio sensitivo puro y le va a dar inervación sensitiva a la órbita del ojo, al párpado superior, frente, nariz y mucosa nasal y los senos paranasales. Así que cualquier alteración a este nivel nos generará síntomas de la rama oftálmica del nervio trigémino. El segundo nervio, la segunda rama del nervio trigémino, es el quinto 2 o rama maxilar superior. Es un nervio también sensitivo y le va a dar inervación a la mejilla, al párpado inferior, a la nariz, al labio superior, a la nasofaringe, paladar duro y blando, seno maxilar y arcada dentaria superior. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque se confunde mucho los pacientes que vienen con dolor neurálgico del quinto 2 o el quinto 3, donde la molestia suele ser en la arcada dentaria. En algunos casos interpretan que el dolor puede ser una dentadura, una muela, un diente, qué sé yo, y esto puede ser la causa del dolor y se les informa que eso no corresponde. Van al odontólogo, revisan
sus curaciones, qué sé yo, y muchas veces no encuentran nada, porque obviamente el problema no es un problema dental, ¿correcto? Se les explica el contexto. ¿Por qué es importante este nervio? Por este diagnóstico, la neuralgia del trigémino. Recuerden, todo dolor de un nervio, todo dolor neuropático puede ser de difícil manejo, ¿correcto? Las ramas más frecuentes que se comprometen es el quinto 2 y el quinto 3, o sea, rama maxilar superior, rama maxilar inferior. ¿Cuál es la característica? Dolor agudo, dolor lancinante, dolor penetrante, dolor súbito, ¿correcto? En la determinada zona comprometida, que puede ser derecha-izquierda, y puede ser desencadenada por las maniobras gatillo, que es decir, al cepillarse los dientes, al bostezar, al masticar, pueden ser los factores que hacen que se active el dolor y se genera esta reactividad intensa que puede ser muy discapacitante para la persona. La gran mayoría de las neuralgias del trigémino son de etiología idiopática, no tienes una causa, ¿correcto? Hay un porcentaje que sí puede tener una causa y cuando eso es así, se genera una compresión neurovascular a nivel de la entrada del tronco encefálico en su protuberancia. Los tratamientos están enfocados a fármacos gabapentinoides. Se puede utilizar antidepresivos porque estamos hablando del dolor neuropático, como amitriptilina, y también los opiáceos pueden ser de utilidad, como el tramadol y el tapentadol. Sexto nervio craneal, que es el nervio ocular externo, inerva al recto externo, y como mencioné, al igual que el tercero, produce una diplopia horizontal, ¿correcto? Es decir, la persona pierde la capacidad para mirar hacia el costado, hacia el lado externo, pero o sea, mirar hacia afuera. Luego tenemos al séptimo nervio, que es la parálisis facial periférica. La parálisis facial periférica es una condición de un nervio periférico, es el nervio facial, pero lo importante es poder diferenciar, y eso es lo que ustedes tienen que aprender. ¿Cómo diferencio de una parálisis facial central de periférica? Porque cuando uno evalúa pacientes y evalúa facies dentro de la evaluación neurológica, y la facies puede ser simétrica o asimétrica, pero si es asimétrica, me tienes que decir si es asimétrica, ¿por qué? Porque tiene asimetría facial central o periférica. Entonces, el nervio facial inerva a todos los músculos de la mitad de la cara, incluyendo al músculo platisma del cuello. Las parálisis faciales suelen ser unilaterales y en algunas patologías es bilateral, como por ejemplo, hasta en un 40-50% de los síndromes de Guillain-Barré podemos encontrar una diparesia facial bilateral. Eh, Estas lesiones del nervio facial pueden ir acompañadas de trastornos de la audición como hiperacusia, pueden ir acompañadas de epífora o lagrimeo, o pueden ir acompañadas de disgeusia o alteración del gusto. ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí, este nervio facial está acompañado por esta ramita del nervio intermediario de Reisberg, que le da estímulo neurovegetativo a las glándulas lagrimales y salivales, y es por eso que se explica que en algunos pacientes la parálisis de Bell se acompaña de epífora y también va acompañado de esta ramita que es el nervio, la cuerda del tímpano, que le va a dar inervación a los dos tercios anteriores de la lengua, y eso explica por qué en algún porcentaje de pacientes vamos a encontrar disgeusia. En el gráfico vemos que se ha paralizado toda la mitad del rostro y el paciente pierde la capacidad de arrugar la frente, cerrar el párpado y obviamente la comisura labial se desvía hacia el lado contralateral. Esto es lo que les he mencionado, qué cosa es lo que vamos a encontrar, qué cosa podemos adicionarle al síntoma de parálisis, ¿no? La hipogeusia, ipsilateral siempre, porque se ha lesionado además esta ramita del cuerno del tímpano. Puede haber hiperacusia por lesión del músculo estapedio, que también es una ramita que sale del facial, y la epífora correspondiente por lesión del intermediario de Reiter. ¿Y qué cosa es el síndrome Ramsay-Hunt? Es cuando tenemos un paciente que ha tenido un brote de herpes a nivel del pabellón auricular o en el conducto auditivo y por vecindad se ha lesionado el nervio facial y nos va a originar una parálisis de Bell, periférica obviamente, y vamos a encontrar las vesículas
a nivel del conducto auditivo externo y o pabellón auricular del paciente. Obviamente el tratamiento es con esteroides y aciclovir y una vez que se acaba el proceso del herpes, recién podemos iniciar terapia física de rehabilitación. El 80% de las parálisis de Bell son formas leves, ¿ok? Eso significa que solamente se ha comprometido la mielina y la recuperación es completa. En el 20% de pacientes, las lesiones pueden ser axonales, o sea, desmineralizantes y axonales. Entonces, en este grupo de pacientes, la recuperación es incompleta y van a recuperarse, claro que sí, pero en mayor tiempo, más o menos 6 meses, y les va a quedar algo de secuela, ¿sí? Y esa secuela se va a interpretar con movimientos involuntarios al hacer la gesticulación, que es lo que se denomina sincinesias. La sincinesia es el movimiento por gesticulación involuntaria de un grupo muscular que se ha reinervado de manera anormal o reinervación aberrante. Ese es el término que se utiliza. El octavo nervio craneal es un nervio sensorial que nos permite mantener la audición y el equilibrio en función a sus ramificaciones y conexiones. Su rama coclear nos permite percibir la audición y su rama vestibular nos permite percibir el equilibrio y mantenernos. Sus otolitos, que están localizados en el utrículo sáculo, son los receptores auditivos. Eh, en lo que corresponde a la parte neurológica, las lesiones del octavo par craneal van a originar todo esto que están viendo aquí, que es lo que ve el médico de otorrino y va a hacer las exploraciones correspondientes mediante la audiometría, la logoaudiometría, los niveles de lesión que puede tener el octavo nervio craneal, no en el contexto neurológico. Todo lo que ven aquí son los trastornos de la conducción, todo lo que impide que el sonido llegue de manera correcta, sea percibido y por lo tanto sea interpretado como sonido. Todo esto es lo que ve el otorrino. Y lo que corresponde a la parte neurológica es cuando se va a generar ya un problema a nivel de el aparato receptor o el nervio auditivo como tal y puede originar desórdenes neurológicos. Y estos desórdenes neurológicos son los que se van a manifestar como episodios de vértigo. Entonces, aquí les pongo este gráfico, esta diapo que dice, ¿no? La rama vestibular y el término vértigo. Vértigo, por definición, es la ilusión del movimiento, ¿ok? Porque los canales semicirculares y los otolitos y todo este complejo del oído está distribuido en función a sus cilios y otolitos, que son los que nos permiten mantener el equilibrio y la posición. Entonces, cuando por alguna razón se genera vértigo periférico, o sea, vértigo del oído, por un problema periférico que no ve el neurólogo, que ve el otorrino, la persona va a tener ilusión del movimiento con náuseas, con vómitos, con tinnitus o con sordera, ¿ok? Y que tiene mucha relación con el cambio de posición. Acostarme, pararme o girar me puede desencadenar todo este cortejo vertiginoso que puede llegar a ser discapacitante. Van al otorrino, le hacen sus pruebas correspondientes y si hay vértigo paroxístico, significa que los otolitos han salido fuera del canal semicircular, les hacen las maniobras de Eppel para reponer los otolitos y se corrige el desorden del equilibrio. Sin embargo, cuando hablamos de problemas neurológicos, los problemas neurológicos, o sea, lo que se llama el vértigo de origen central, el vértigo de origen central es el mal llamado vértigo porque las cosas no están dando vueltas, ¿correcto? Habíamos dicho que el sistema vestibular se conecta con el tronco y el cerebelo y también con los globos oculares. Por lo tanto, cuando tengo un desorden de la vía vestibular, voy a tener nistagmus, voy a tener náuseas, vómitos y voy a tener un trastorno del equilibrio. En los periféricos, el nistagmus es horizontal o es horizontal rotatorio, ¿ok? Más la baja audición y el vértigo posicional. En el mal llamado vértigo central, por ejemplo, vértigo generado por lesiones a nivel del tronco encefálico o lesiones a nivel del cerebelo donde se altera el equilibrio,
es donde la persona pierde la capacidad de la bipedestación y marcha, ¿correcto? Un romber positivo, dismetrías, disdiadococinesias, te están diciendo que hay una alteración del cerebelo y sus conexiones con el globo ocular y la vía vestibular. La otra característica propia de las lesiones del sistema nervioso central son las que corresponden al nistagmus. El nistagmus vertical es exclusivo del vértigo central. El nistagmus horizontal es exclusivo del vértigo periférico. ¿De acuerdo? En algunos casos, los vértigos centrales pueden tener nistagmus horizontal, pero es el único que puede tener nistagmus vertical. Luego pasamos al noveno par craneal, que es el glosofaringio. Es un nervio de tipo sensorial y motor. Es sensorial porque nos da el gusto del tercio posterior de la lengua. Recuerden que los dos tercios anteriores se los daba el nervio facial. Y es motora porque va a inervar al músculo estilofaringio. Sus alteraciones, obviamente, pues serán trastornos del gusto y la otra alteración, como tiene un componente motor, será la disfagia, ¿no? Disfagia, dificultad para la deglución. También puede existir en este nervio, así como hay una neuralgia del trigémino, también puede existir una neuralgia del glosofaringio que implica dolor a la deglución, ¿correcto? Obviamente todos los pacientes son operados y van bien. El décimo par craneal ya sabemos que es un nervio que va a inervar varias estructuras, ¿correcto? De varios aparatos y sistemas. Y el contexto que corresponde a la parte neurológica nos va a dar la inervación a nivel de la úvula y el paladar blando. Entonces, la lesión del nervio del décimo par craneal originará una ptosis del velo y paladar con la respectiva desviación de la úvula, una asimetría en la formación y desviación de la úvula. Y también puede influir en la deglución. Pero también ese nervio va a darle una rama am, al nervio recurrente laríngeo, ¿correcto? El nervio recurrente laríngeo, cuando está lesionado por el décimo par, va a originar lo que se llama la voz bitonal, ¿sí? Luego pasamos al penúltimo nervio, que es el onceavo nervio craneal, que es un nervio exclusivamente motor y le va a dar la musculatura, la inervación motora, perdón, al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Se evalúa mirando al paciente de espaldas y viendo si hay cambios en el trofeo de los músculos o si hay una asimetría en la nivelación de los hombros. Y el doceavo par craneal, que es el nervio hipogloso, es un nervio exclusivamente motor y se encarga de la motilidad de los músculos de la lengua del mismo lado, de los músculos de la región infraoidea y el músculo genioideo, teniendo en cuenta que el genio ioideo va al hueso ioides y a los músculos de la lengua, ¿correcto? Cuando se produce una lesión del hipogloso, se va a producir una desviación de la lengua al protruirla hacia su lado parético, ¿correcto? Entonces, el genio gloso contralateral es el que está haciendo esta función para poder generar esta paradoja, ¿no? De su lesión contralateral. Bien. Si tuvieran alguna pregunta, Creo que no, doctor. ok. Si no tienen preguntas, eso sería todo. Que tengan buena tarde. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Buenas doctor. tardes.